Hola chicos, en este vídeo vamos a repasar, porque ya lo hemos visto, el método de integración por partes, ¿vale? Para que lo tengáis aquí escrito. Bueno, vamos a empezar viendo si existe alguna diferencia entre estas dos integrales. X por e elevado a x al cuadrado diferencial de x y la integral de x por e elevado a x diferencial de x. Aparentemente son dos integrales exponenciales, ¿vale? Porque tenemos ahí un e elevado a algo y se resolverían igual, ¿vale? Entonces, en principio, esto sería f de x, ¿vale? Con lo cual sería una integral tipo e elevado a f de x. Esto sería f' de x, con la diferencia de que nos faltaría aquí un 2, por lo tanto aquí un medio, ¿vale? Entonces, la primera integral, la integral de x por e elevado a x al cuadrado diferencial de x, multiplico por 2 y divido por 2, sería la integral de e elevado a f por f' diferencial de x, así que sería e elevado a f, ¿no? Así que esto sería e elevado a x al cuadrado más c. ¿Vale? Ya está. Vamos con la siguiente, que es del mismo tipo. X por e elevado a x diferencial de x. También aparentemente es tipo exponencial. Esto sería f de x. Y f' de x es igual a 1. Por lo tanto, el problema es, ¿y qué hago yo con esta x de aquí? Ahí está. Existe una x que no es la derivada del exponente de la función exponencial, con lo cual pues no la puedo resolver, porque esa x es una variable, no puedo sacarla fuera de la integral como si fuera una constante. En fin, que no sé hacer esta integral. Bueno, pues para resolver estas integrales existe el método de integración por partes. Es decir, los métodos de integración son diferentes formas de modificar las integrales para poderlas realizar, ¿vale? Ya vamos a ver dos. Vamos a ver este por partes y luego un poquito más adelante vamos a ver el cambio de variable, ¿vale? Entonces, estas integrales las vamos a resolver por este método de integración por partes. Para esto existe una fórmula que tendremos que aplicar para que la integral que nosotros no sabemos hacer se transforme en una más fácil, en una que podamos hacer, ¿vale? Y entonces la fórmula en cuestión es, si mi integral es u por diferencial de v, esto es igual a u por v menos la integral de v por diferencial de u, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues a una parte de la integral que nosotros tenemos la llamamos u, al resto de la integral lo llamamos diferencial de v, calculamos v y diferencial de u y aplicamos esta fórmula, ¿vale? Entonces, a la hora de hacer las partes, es decir, de a qué llamo u y a qué llamo diferencial de v, tengo que tener en cuenta que la integral segunda tiene que ser o bien que la pueda realizar ya, o bien ver claramente que esa integral es más sencilla que la que tenía en principio y que entonces puedo repetir el proceso para poder hacer la integral, ¿vale? Entonces, siempre la parte de diferencial de x tiene que ir en diferencial de v, ¿vale? Vamos a hacer la integral esta que hace un momento no sabíamos hacer. X por e elevado a x diferencial de x, ¿vale? Entonces, yo voy a llamar a x, la voy a llamar u. Y a e elevado a x por diferencial de x lo voy a llamar diferencial de v. Con lo cual, la integral que yo tengo ya es u por diferencial de v, ¿vale? Que es lo que me pide la formulita. ¿De acuerdo? Entonces, si x es igual a u, diferencial de x es igual a diferencial de u, ¿vale? La derivada. Y v sería la integral de e elevado a x por diferencial de x, que es e elevado a x.
¿vale? Así que ya sé cuánto vale u, cuánto vale v, cuánto vale diferencial de u y cuánto vale diferencial de v. Pues aplico la fórmula. U por v, x por e elevado a x, menos la integral de v, e elevado a x, por diferencial de u, diferencial de x. Bueno, pues esta integral que me sale aquí, ya sé resolverla, ¿vale? Entonces esto es igual a x por e elevado a x menos la integral de e elevado a x, pues e elevado a x. Sacamos factor común a e elevado a x para que quede más mono, más una constante de integración. Ya está. ¿Vale? ¿Comprendido el método? Bien. Ahora hay una cosa que es bastante importante. ¿A qué llamo yo u y a qué llamo diferencial de v? Es decir, en esta integral que yo tengo, x por e elevado a x, diferencial de x, yo podía haber hecho e elevado a x es igual a u y x por diferencial de x es igual a diferencial de v. De la misma manera habría tenido u por diferencial de v. Podría aplicar igual la fórmula. ¿Vale? ¿Cómo sé a qué llamo u y a qué llamo diferencial de v? Bueno, pues hay una pista que no es así como muy ortodoxa, pero que funciona bastante bien, que es recordar la palabra Alpes y que me da el orden en el que tengo que llamar u a las funciones. Primero, a significa arco, arcoseno, arcocoseno o arcotangente. Luego, si hay un arcoseno, un arcocoseno o un arcotangente, a eso es a lo que tengo que llamar u. El siguiente sería logaritmos, L. La siguiente P, a un polinomio. La siguiente E, exponencial. Y la última S sería trigonométrica, seno, coseno o tangente. Entonces, recordando esta palabra, sí que me puede ayudar, fijaros, en este caso que tendríamos aquí sería arco no hay, logaritmo no hay, polinomio. O sea, la parte polinómica, que sería x, es a lo que tenemos que llamar u. ¿Vale? Luego sería la exponencial, que va después. O sea, que este método que yo estoy haciendo aquí no sería el mejor. Y por último, trigonométrica, que aquí tampoco hay. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo lo hago mal? Resulta que llamo mal a la integral y la llamo al revés. U e elevado a x y diferencial de v, x por diferencial de x. Pues yo voy a hacer exactamente lo mismo que antes. Diferencial de u es la derivada, e elevado a x por diferencial de x. Y v es la integral de x diferencial de x, que es x al cuadrado partido por 2. ¿Vale? Por lo tanto, esto es igual a u por v, e elevado a x por x al cuadrado partido por 2, menos la integral de v x al cuadrado partido por 2 por diferencial de u por e elevado a x diferencial de x. ¿Vale? Fijaros, ¿qué ha pasado? Pues que he pasado de una integral en la que teníamos un polinomio de primer grado por una exponencial a una que es un polinomio de segundo grado por una exponencial, es decir, más difícil todavía, ¿vale? Hemos aumentado o por lo menos dejado igual la dificultad de esta integral. No nos soluciona nada hacer esto. Esto quiere decir que las partes están mal hechas, ¿vale? Y con esto tendríamos que rectificar para volverlas a llamar de la otra forma, ¿vale? Entonces, recordamos la palabra Alpes, arco tangente o arcoseno o arcocoseno, o sea, arco, logaritmo, polinomio, exponencial y trigonométrica. Y a ver si con esto lo podemos hacer bien.